Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. En este domingo el Señor, digamos que va a someter a sus discípulos a examen. Vamos a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le van a contestar con aquello que la gente está pensando, efectivamente. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que es alguno de los profetas antiguos que ha resucitado y que ha vuelto a la vida. Es decir, la percepción que existía acerca de Jesús era similar, por lo menos, a la de Juan el Bautista, que había tenido una gran repercusión en esa época en Israel, predicando el bautismo de la conversión, es decir, el arrepentimiento de los propios pecados, la vuelta hacia Dios como premisa para la venida de Dios a este mundo, o como Elías, que es el profeta precisamente que cuanto más se desliza Israel hacia la idolatría en la antigüedad, más fuerte va a hacer resonar en medio de ese pueblo infiel la palabra de Dios, pues algo parecido a eso es lo que captan en Jesús, es decir, un gran profeta de la antigüedad. Un hombre que está hablando en nombre de Dios a ese mismo pueblo de Israel que está alejado de Dios para provocar la llegada de Dios a su pueblo. En el relato de Lucas no es tan explícito como en el de Mateo acerca de Pedro, pero es que efectivamente Jesús va a hacer una segunda pregunta, que ya no es lo que dicen los demás, sino, vamos a ver, ¿y vosotros, después de haberme oído, después de haber visto mis signos, después de haberme conocido, quién decís que soy yo? Aquí está el examen, desde luego. La respuesta fue acertada, en general. El Mesías, es decir, el rey de Israel, el esperado, el que ha de salvar al pueblo. Ahora, a esta respuesta que da Jesús, a esta respuesta que le dan los discípulos a Jesús, Jesús añade una corrección, porque claro, el Mesías, pues sí, eso significa el rey, es decir, va a ser el guerrero, el que va a destruir a los enemigos, el que va a implantar de nuevo la fe en Israel, el que va a llevar a Israel a una grandeza superior aún a la que le llevó el rey David o el rey Salomón. Es decir, va a ser alguien que el nombre de Dios va a hacer por la fuerza, imponer la fuerza de Israel. Pero Jesús no sigue ese camino, porque Jesús a continuación, y muy sorprendentemente, va a anunciarles que el Hijo del Hombre, que el Mesías, va a ser rechazado, azotado, torturado, ejecutado, asesinado, y que este es el camino por el que han de transitar quienes quieran ir con él hacia el reino. No va a ser un reino triunfante, no se van a tener que montar a caballo para destruir y matar a cuantos más enemigos mejor, sino que van a tener que confiar plenamente en Dios. Tendremos que confiar los discípulos de Jesús plenamente en Dios y seguirle por el camino de la cruz. Hoy es lo que el Señor nos promete, el camino de la cruz, el camino de la confianza extrema y absoluta en Jesús y en Dios Padre Todopoderoso, que al final resuelve este dilema, esta paradoja, en la resurrección. Queridos hermanos, que la bendición del Señor os acompañe este domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.